El día de hoy tuve noticias muy sensibles respecto de la situación del presidente Pedro Castillo Terrones. Me llamaron muchos familiares, congresistas, para que me apersonara al local de Diroes y lo he hecho así. Me fui y con mucha urgencia porque el día de hoy se había iniciado su audiencia pública que puede determinar con la inflicción de prisión preventiva de 18 meses contra el presidente Pedro Castillo. Comenzó la audiencia, al parecer con muchas dificultades, porque no lo he visto, que se encontraba presente su abogado defensor, a quien conozco y con quien he estado frente a frente a don Pedro Castillo. Y como han sucedido asuntos muy terribles, procesalmente hablando, es que se suspendió la audiencia para continuar la mañana a las 8 de la mañana. Pero grave es, esto es desde el punto de vista práctico, que ayer se resolvió infundada la apelación, por lo tanto se validó su detención preliminar de los 7 días a los que usted ha referido, Pavel. Y en forma muy veloz, muy a velocidad supersónica, la Fiscalía de la Nación, en alguna hora de la noche, ha formulado por escrito su requerimiento de prisión preventiva de 18 meses contra Pedro Castillo. Se entiende que eso lo escribe la Fiscalía de la Nación y lo presenta en el juzgado. ¿Qué hora lo presentó? Pues no lo sé. Pero hoy mismo, en horas de la mañana, el señor juez de la causa, juez supremo de investigación preparatoria, señaló fecha de audiencia para las 9:30 de la mañana. Habrá que decirle al señor juez qué premura tenía. ¿Cómo es que puede defender su abogado si es que recién anoche se ha formulado el requerimiento escrito de prisión preventiva por la Fiscalía de la Nación? ¿Cuántas páginas tiene? No lo sé. ¿15, 20, 50, 100? ¿Cuántos recaudos tiene? Recuerden que en términos de Keiko Fujimori se habla de miles de folios y miles de recaudos. En este caso, de don Pedro Castillo, no lo sé. Por lo que, no estando su abogado presente, ni siquiera en forma virtual, según estaba yo expectando, el señor juez ha tenido a bien señalarle un defensor de oficio, llamémosle de última hora, que seguramente no ha visto ni el forro del expediente de prisión preventiva. ¿Y cómo es que el señor juez se va a realizar una audiencia en donde expone los cargos al señor fiscal y tiene que contestarle uno a uno la defensa? Pero si no ha leído el expediente, el señor juez, ¿cómo le va a contestar? Por lo que fuere, se suspendió la audiencia para continuar la mañana. Es en esta coyuntura muy difícil que he sido llamado. ¿Para qué mencionar nombres? Pero he hablado con un congresista, con un segundo congresista, también hablamos con don Vladimir Cerrón Rojas. Por fin me constituí al local del Congreso. Y en el local del Congreso tuve que hacer una pequeña exposición ante la bancada de Perú Libre de estas desventuras del presidente Castillo. Pero a la vez me estaban llamando los familiares que se encontraban en las puertas de Diroes. Allí está una sobrina carnal, todos los días, Vilma Vázquez Castillo, hija de una hermana de padre y madre de don Pedro. También otra sobrina carnal, de otro de los hermanos o hermanas, eso no lo sé. Y frente al llamado de esas personas, familiares cercanos del presidente, y también de un conocido académico, escritor, don Mario Benjamín Prada, es que me constituí a Diroes, porque don Pedro quería verme, hablar conmigo, el contenido de su conversación, no lo sé, pero sí puedo informar que hace 2 días yo fui subrogado como defensor de él por un escrito que firma el mismo Pedro Castillo Terrones. Y como subrogado, pues yo no soy ya su abogado para intervenir en este trámite de prisión preventiva, ni en el de detención preliminar. Pero resulta que la Corte Suprema me estaba notificando, me estaban llamando una y otra vez. Inclusive me preguntaban si yo voy a hacer uso de la palabra, es decir, asistir a la audiencia. Yo no sabía qué contestar, porque yo había visto el escrito de subrogación, lo había leído delante de don Pedro. Él inclusive me lo entregó para leerlo, quería escuchar mi opinión, y en ese escrito decía, nombro abogado a fulano de tal, Ronald Atencio Sotomayor, y subrogo a todo otro letrado que haya acreditado antes. Por lo tanto, yo estaba subrogado, porque yo era uno de los letrados acreditados antes de Atencio. Pero yo lo noté bastante mal a don Pedro, muy cerca de él, si quiere a 30 o 40 centímetros, lo notaba bastante ido, bastante, quizá deprimido, aunque la depresión no se ve porque es profunda, pero el gesto mostraba depresión. Así que cuando le leí la frase siguiente, subrogo a todo letrado que he acreditado, él me preguntó, doctor, ¿y qué significa subrogo? Y yo me quedé un poco pasmado, un poco asustado. Se trata del señor presidente que no entendía que era subrogar, es que él no había hecho el escrito.
El escrito lo había hecho el abogado que estaba frente a mí, Ronald Atencio Sotomayor, en donde subrogaba a todo otro letrado y él se designaba como único y exclusivo defensor, y que todos los demás le pidan autorización a él, porque él es el don plus ultra del derecho y de la praxis judicial en relación a sus defendidos. Y me puede decir que es subrogar, doctor. Le dije, en términos sencillos, don Pedro, subrogar significa que usted echa al abogado Guillermo Olivera Díaz. Subrogar significa que usted despide de la defensa al abogado Guillermo Olivera Díaz, que le está leyendo y explicando. Significa que usted no está de acuerdo que yo lo defienda, sino el doctor frente a mí, Ronald Atencio. En ese momento me pasmé aún más cuando le dijo a Ronald Atencio, doctor, ¿y puede quitar ese verbo subrogar? Ronald Atencio, muy suelto de hueso, le dijo, no se puede, porque la audiencia es mañana. Qué interesante falacia, ¿no? Y bueno, la audiencia fue hoy, pues, la de prisión preventiva, pero no asistió a Ronald Atencio, por eso que le han puesto un abogado de oficio. Y con lo que ya conté, y viene pues la audiencia de mañana ya señalada, entonces me voy a Diroes y no he podido entrar como abogado, aunque sea por un acto de humanidad, porque yo ya no soy su abogado designado en autos, pero la humanidad no la pierdo. Le di mi carnet de abogado al oficial que se encontraba en la puerta. Claro, habían 500 oficiales, ¿no? Pero el que estaba en la puerta y que recibía el carnet, le di mi carnet. Se fue para adentro con mi carnet de abogado y cuando regresó, me dijo, no puede usted ingresar. Otras palabras más. Y bueno, pues, ahí los familiares cerca a mí, por supuesto, todos llorando. Yo he estado en un café a unos 50 metros de Diroes y llora minuto tras minuto la familia, porque tampoco ellos pueden ingresar, salvo una de ellas que logró ingresar, su sobrina carnal, Vilma Vázquez Castillo. Y entonces le dije, si usted ha logrado ingresar, usted le dijo de mi nombre, que yo estaba acá, o llegando a Diroes. Me dice, claro, doctor, para eso yo he ingresado, justamente para referir su nombre, que usted está afuera. Aquí viene la desventura. El público peruano que me escuche, don Pedro Castillo Terrones ya no habla. Don Pedro Castillo Terrones ya no habla. Cuando su sobrina carnal le dice algo, él solo atina a mover sus manos muy temblorosamente. Inclusive pareciera que una mano le pide permiso a la otra para poderla mover. Puedo de repente ser, si quiere, avisor. Yo podría decir que ya don Pedro Castillo Terrones se encuentra moribundo, por eso es que no pudo asistir a la audiencia de esta mañana, porque además le habían dicho que no asista. Un abogado le había dicho que no asista. El abogado sabe que la asistencia no es obligatoria para la audiencia de prisión preventiva, cuando yo le había dicho exactamente lo contrario. Don Pedro, asista a la audiencia. Quizás sea la última ocasión, la última oportunidad que el pueblo peruano le escuche. Hable usted sobre los hechos, porque usted sobre los hechos sabe más que Guillermo Olivera Díaz y más que Ronald Atencio Sotomayor. Y él asintió que iba a asistir a la audiencia. Estamos refiriéndonos a la audiencia de hoy. Pero ya no asistió. Y la gente familiar muy preocupada, ¿qué le está pasando? En esas circunstancias que ha logrado entrar esta sobrina y lo ha encontrado casi moribundo porque ya no habla ni se mueve, solo atina a mover ligeramente las manos con mucho temblor. Por eso es que me dirijo al señor juez de la audiencia de mañana. Señor juez, lo primero que usted tiene que hacer antes de que comience la audiencia, constituirse al lugar de reclusión de don Pedro Castillo Terrones. Hágalo con 2 médicos legistas para que constate si realmente ya está moribundo y por eso no lo dejan entrar a las gentes. Y a la Vilma Vázquez que ha entrado, lo ha constatado precisamente que ya no puede hablar su tío, que ya no puede ni mover las manos, sino con mucho temblor. Esto significa que el expresidente o presidente, porque no ha sido vacado aún formalmente hablando, se encuentra en estado de moribundo y eso la justicia peruana no lo puede permitir. ¿Qué diantre con la prisión preventiva de mañana si primero tiene que verse el tema de salud de don Pedro Castillo Terrones? Además, señor juez de investigación preparatoria, me dirijo a usted, porque este link le va a llegar luego, el vídeo le va a llegar luego. Usted no puede realizar una audiencia de prisión preventiva solo aplicando los artículos del Código Procesal Penal, no. Antes que se aplique el Código de Procesal Penal por los delitos que ha requerido la Fiscalía de la Nación, tiene que realizarse el antejuicio en la aplicación de lo que dispone el artículo 99 de la Constitución Política, que usted lo sabe más que yo, porque el día de ayer recién se presentó la denuncia constitucional ante el Congreso. Recién, hoy, mañana quizá, pasará esta denuncia constitucional a los fueros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después a la Comisión Permanente y por fin al Pleno del Congreso. Y después de algunos debates, recién el Pleno del Congreso, por la mayoría correspondiente, dictará la resolución acusatoria del caso. Solo cuando usted, señor juez, tenga resolución acusatoria del Congreso aprobada formalmente, tiene usted la potestad de tramitar una prisión preventiva, por lo que desde este instante le pido, como ciudadano,
aunque sea como abogado subrayado, que usted tiene que devolver el requerimiento de prisión preventiva porque no se ha realizado el antejuicio, porque el artículo 99 obliga que el antejuicio debe realizarse contra el presidente de la República, aunque haya sido vacado, contra los congresistas, contra los ministros, contra los jueces supremos como usted, contra los fiscales supremos como la Patricia Benavides Vargas, y solo cuando se realice el antejuicio por cualquier delito de función que cometan. Solo después es que comienzan estos trajines procesales, como es el requerimiento de prisión preventiva, como es la audiencia de prisión preventiva, para que sea el resultado el que corresponda, pues. Pero en este caso se está vulnerando un derecho fundamental, la prerrogativa del antejuicio. Se está procesando penalmente y ya se detuvo en detención preliminar al presidente y se va a tener en prisión preventiva si es que usted dicta los 18 meses que ha pedido la Fiscalía. Y no se puede ni siquiera haberse dictado una detención preliminar. ¿Por qué? Porque para que un policía detenga a un presidente en ese momento todavía sin vacancia, tiene que ese policía, para echarle la mano, para echarle el guante a un presidente, tiene que sorprenderlo en estado de flagrancia, y ese policía que lo detuvo, apellido Colchado, ese no lo sorprendió nunca en ningún estado de flagrancia, porque ese lo siguió detrás en camionetas armadas con metralleta, lo asaltó con una metralleta, lo detuvo y lo llevó al local de la prefectura. Y flagrancia no había visto Colchado. Además, ¿flagrancia de qué? Flagrancia de rebelión, como ha denunciado la Fiscalía, flagrancia de conspiración, como también ha denunciado, y el día de hoy ha denunciado abuso de autoridad, flagrancia de abuso de autoridad. Ahora también ha denunciado un delito contra la tranquilidad pública, no sé qué nombre le habrá puesto. Entonces, ¿cómo un policía como Colchado puede detener sin mandato judicial a un presidente que se encontraba en flagrancia, pero en la avenida Wilson con la avenida España? El Palacio de Gobierno no está ahí. Por lo tanto, ese que lo detiene no está sorprendiendo al sujeto activo del hecho en estado de flagrancia. Simplemente arbitraria, ilegal y delictivamente le echó mano y lo llevó a la prefectura. Y según ha declarado este señor Colchado, que fue por orden superior. Señor, si hay orden superior, está demostrando Colchado que no lo detuvo porque se encontraba en delito de flagrancia. Además, flagrancia del delito de rebelión. El delito de rebelión está previsto en el artículo 346 del Código Penal y dice así: el que se alzara en armas para cambiar la forma de gobierno, para modificar el orden constitucional, se alzara en armas. Señor don Pedro Castillo Terrones, lo único que alzó en Palacio de Gobierno es un papel, un mensaje trepidante. Parece que el papel lo movía algún sismo de 8 grados. No obstante, se movía el papel, lo logró leer. Y ese papel no es arma alguna. Ese papel no es alzarse en armas. Además, ese papel lo estaba leyendo sin que lo haya escrito él. Él ha recibido ese mensaje y muchos más, así como lo escuchan, muchos más, porque me lo ha confesado el mismo don Pedro, que recibía mensajes para cerrar el Congreso en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C. Me decía, doctor, en todos los lugares que yo iba, me entregaban un documento para cerrar el Congreso. Y uno de esos tantos que ha recibido fue pasible de corrección. Hizo las correcciones para agregarle la terminología jurídica y según ahora se sabe, porque ha sido denunciado y también se le pidió prisión preventiva, ese que hizo las correcciones se llama Aníbal Torres Vázquez. Y ese que hizo las correcciones fue el mismo que se encontraba presente cuando el presidente lo leía, lo blandía ante la televisión. Y no solo se encontraba él al lado, se encontraba Betsy Chávez, se encontraba el ministro de Defensa y se encontraba Roberto Sánchez o algo parecido, el ministro del Interior, Huertas. Y resulta que la prisión preventiva solo se ha pedido respecto de don Pedro Castillo y respecto de Aníbal Torres Vázquez. Pero Aníbal Torres Vázquez ya se encuentra a tomar las de Villadiego, ya se encuentra bien escondido, riéndose quizá, comiendo algún ceviche, mientras su presidente, que solo leyó, se encuentra ya en detención provisional preliminar hace 7 días y es posible que mañana pase a la frialdad de la prisión preventiva y durante 18 meses. Lo que no debe suceder, por lo que he dicho, esta tramitación que está dando el juez penal es estrictamente inconstitucional porque no se aplica el Código Procesal Penal, porque para que se aplique, primero tiene que darse el procedimiento de acusación constitucional previsto en el artículo 99, como lo estoy refiriendo ante la saciedad. Solo cuando el Congreso dicte la resolución acusatoria, solo hay potestad de pasar a investigación preparatoria, y eso no ha sucedido, pero ya lo pasaron ahora, y entre gallos y medianoche. Y solo después de que se pase investigación preparatoria, después del antejuicio, hay la oportunidad de pedir prisión preventiva, pero ahora lo están pidiendo ayer, anoche, ahora comenzó la audiencia, mañana prosigue y mañana termina. La prisión preventiva, claro que se apela, pero desgraciadamente la apelación será objeto de revisión por la misma Sala Penal Suprema que ha visto la detención preliminar. Esa Sala Penal Suprema permanente la preside don César San Martín Castro. Y si ustedes lo habrán escuchado leer a la resolución que ha leído ayer validando una detención preliminar ilegal, delictiva, esa sentencia, don César San Martín, me parece que es más bien una sentencia. Usted ya sentenció, usted ya dijo que aquí hay delito de rebelión, usted ya dijo que aquí hay delito de conspiración.
Por lo tanto, ya usted le está ordenando como Sala Penal Suprema al juez supremo de investigación preparatoria que ventilará mañana, porque ¿qué hará el juez si usted ya le está diciendo que el delito de rebelión está como probado? Porque usted dice, lanzamiento en armas, en efecto no han tenido armas, pero podían tenerlas. ¡Ay, qué curioso! O sea, los delitos podían tener armas y por lo tanto, yo no llegaba a la esquina, pero seguramente la voy a pasar, entonces usted me condena del todo. No, señor César San Martín, usted no puede dictar una sentencia, un fallo, parece de sentido firme, parece que habría sido ya en última instancia, en un expedientillo de detención preliminar. Usted se excedió, usted exageró, usted citó a todos los libros del mundo porque usted los domina para demostrar que aquí hubo rebelión, que aquí hubo conspiración. No, señor, usted no puede haber dictado una sentencia sin denuncia constitucional todavía, porque no es la cosa. No ha habido investigación preliminar terminada, no ha habido investigación preparatoria terminada, no ha habido juzgamiento, no ha habido acusación, pero usted ya dictó una sentencia, señor César San Martín Castro, y eso no se hace. Por lo tanto, le pido que usted se inhiba en el primer momento cuando usted reciba el expediente de prisión preventiva. Y si usted no lo hace, le voy a aconsejar a su abogado que a usted lo recusen desde la noche anterior, porque no tiene usted competencia alguna para tramitar una detención preliminar y dictar una sentencia sin que haya habido resolución acusatoria. Y usted tuvo el desenfado de decir, justamente, el señor presidente tiene la prerrogativa del antejuicio, pero sobre ese tema yo no tengo que pronunciarme. En efecto, usted no tenía que pronunciarse respecto, sino de la detención preliminar, pero no debió dictarla si usted solo preguntaba si ha habido el antejuicio, que no lo ha habido, porque recién ayer se ha presentado denuncia constitucional. Entonces, me apena mucho, yo no soy su abogado de Pedro Castillo, pero me apena que llore su familia, por eso he ido a verlo, pero no me han dejado entrar. Cuando entregué mi carnet y me dijeron que no podía entrar, entonces yo ante la prensa nacional y extranjera me interrogó AFP, France Press me parece que se llama, me interrogó una televisora rusa de Moscú, no de Leningrado, y yo les he dicho que el único que puede ordenar que algún familiar, algún otro abogado, aunque sea por humanidad, para visitar a don Pedro Castillo, es el coronel PNP Wilson Sánchez. Con don Wilson Sánchez, que es de la provincia de Santa Cruz, yo me he entrevistado N veces cada vez que me he ido a visitar y a leerle documentos a don Pedro Castillo. Él muy amablemente me ha recibido todas las veces. Con la misma amabilidad me ha dado su celular. Con esa misma amabilidad él me ha contestado todas las veces que yo lo he llamado. Pero ahora que se encuentra el señor Pedro Castillo Terones casi moribundo, que ya no habla más y que solo puede mover con mucha dificultad sus manitas y de forma temblorosa, coronel Wilson Sánchez, yo lo he llamado N veces y usted no me ha contestado. Yo le he enviado un mensaje con mi celular 1 y usted no me ha contestado. Le he enviado mensajes con mi celular 2 y usted me ha dicho, me encuentro con el comandante general de la policía. Antes que el comandante general de la policía, usted tiene que atender a un imputado detenido que se encuentra moribundo y que de repente mañana ya no abra más los ojos. Don Wilson Sánchez, usted que es mi paisano, usted que es de Santa Cruz, usted que es coronel y que acaba de ser ascendido a general por obra de Pedro Castillo Terones, y que va a ascender desde el 1 de enero con el grado de general. Usted no puede portarse tan malamente como lo está haciendo sin recibir a su familia y sin recibirme a mí, a pesar que me voy como abogado en forma humanitaria. Le invoco que se rectifique, que el señor comandante general de la policía le ordene a este coronel Wilson Sánchez que esta noche misma reciba a sus familiares, que esta noche misma, si tiene bien, también me cite para yo ver a don Pedro si realmente se encuentra moribundo o es que ya está envenenado. Por favor, que el Perú y el mundo se ocupen de esta situación. Esto no puede seguir. No puede el ministro del Interior, que ha sido designado por Dina Boluarte, que ahora es la traidora, la usurpadora y que es la contraria de Pedro Castillo, que siga en silencio el ministro del Interior, porque esto mismo lo denuncié en el Congreso esta mañana, como les reitero, a pedido de Vladimir Cerrón Rojas, que pudo hablar con la bancada para yo hablar con ellos, y lo hice. Luego me he ido a Tiroes, me he dirigido ante la prensa, invocándole al coronel que he referido, Wilson Sánchez, natural de Santa Cruz, y no ha ordenado que me reciban. Eso no lo puede hacer un coronel de la policía. Él será responsable de un homicidio por omisión, si es que mañana está muerto Pedro Castillo Terones. Gracias, Pavel, por el monólogo que me acaba de permitir realizar. Doctor, nosotros de verdad estamos